sobre el origen de nuestra cocina, a mí me preocupaba que todo me daba la sensación de que Jalisco había comenzado a tener cocina alrededor de los 1940. Y entonces, cada vez preguntando más, insistiendo más, me di cuenta que había una gran variedad de platillos que tenían que ser investigados. Fíjate que yo creo que es un factor común en la mayoría de las personas que tenemos interés. El caso de la cocina casi siempre es porque desde niños tuvimos muchos afectos más cálidos, más agradables de los que tengo recuerdo, es la cocina. Yo creo que eso influyó definitivamente. Mi abuelita, como te digo, en la mayoría de los casos siempre hay una persona mayor, ya sea la mamá, los abuelitos, los bisabuelitos, alguien más que siembra esta semillita, que a lo mejor ya la traemos, ¿no? Pero nos enseñan a quererla, a favorecer que vaya germinando, y fue lo que, pues, a mí también me sucedió, ¿no? Yo siento que la cocina es emoción, sí, definitivamente. Para el que cocina y para quienes reciben los alimentos, y al mismo tiempo pues hay una retroalimentación y los sentimientos van y vienen. Yo siento que sí, la cocina en concreto es emoción. Crecí muy familiarizada con la cocina pues de mi abuelita, ella hija de españoles. Entonces ella mucho no tenía este gusto por la cocina tradicional, pero sí un gran amor por la cocina, un estupendo paladar. Y por otro lado, en la familia de mi papá, pues ellos muy de Guadalajara, muy de Ciudad Guzmán, entonces sí crecimos muy relacionados con este tipo de casonas. Un poco de repente parecían como haciendas, no tan grandes como una hacienda, pero sí eran unas casas impresionantes, en donde había mucho personal. La comida tenía un lugar preponderante. Las áreas tanto de la cocina como del comedor eran muy significativas para todos. Entonces, al tener este contacto con ellos, para mí fue muy lindo. Por ejemplo, nosotros llegábamos a casa de algunos familiares y más o menos en 2 minutos yo ya no estaba. Y seguramente estaba ya husmeando en las cocinas. Sentí algo muy bonito de conocer esos espacios con los fogones, con la leña, las mujeres trabajando. Me encantaba, me sentía como en mi elemento. Y diario terminaba cocinando con ellas, platicando con ellas. Y recuerdo en alguna ocasión que empecé a jugar con unos jitomates y unos chiles y algunas cosas que tenían ahí en la cocina. Y bueno, pues uno niño, pues le puse voz, les puse nombres y eran mis amigos imaginarios. Y entonces estaba en la cocina jugando con ellos. Y de repente vinieron, me los recogieron porque los iban a ocupar para el mole que iban a hacer. Entonces me quitan estos ingredientes, se los llevan y para mí fue muy significativo ese momento, porque yo no veía el jitomate y los chiles y la cebolla como ingredientes, eran con quienes yo estaba platicando. Se los llevan, para mí era que los estaban bañando a mis amigos, pero de ahí los pasan al comal. Entonces, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Todo lo que sucedió en mi cabeza, todo lo que imaginé, casi lloro por el jitomate, porque se estaba quemando, cómo lloró, pero era un juego, ¿no? Entonces, ya cuando finalmente pasaron al metate, cuando empezaron a molerlo las señoras, bueno, a mí el corazón se me hacía pasita de ver que se estaban haciendo nada. Sin embargo, pues también yo me acuerdo que
fue la comida, y después de la comida había comentarios de felicitación a las cocineras, que riquísimo el mole, etcétera. Y de alguna manera yo traté de reacomodar mi espíritu. Entonces dije, bueno, no fue tan malo que hayan muerto. Entonces era importante que la cocina se hiciera bien, que se consiguieran buenos sabores, porque si no, entonces sí, de verdad, iban a morir sin que nadie los recordara. Mira, para conocer y entender un poquito más sobre el origen de nuestra cocina, a mí me preocupaba que todo me daba la sensación de que Jalisco había comenzado a tener cocina alrededor de los 1940. Y entonces, cada vez preguntando más, insistiendo más, me di cuenta que había una gran variedad de platillos que tenían que ser investigados. Y bueno, pues con los años, al tener ya una importante cantidad de recetas documentadas, escritas con mi perspectiva, bueno, pues entonces me di cuenta que teníamos con qué poder salir a diferentes muestras gastronómicas, que no íbamos a llegar con la tradicional birria, pozole, ahogadas. No era lo de diario, ¿no? Lo comercial, asumía yo. Entonces, a partir de ahí, una vez que hicimos estos registros, nos empezaron a invitar a muestras gastronómicas. Yo no sé Dios ni cómo supieron de nosotros, pero el tema es que nosotros comenzamos a salir. Y el lugar en donde nos presentábamos comenzó a ser, en ese tiempo, de los primeros stands que se llenaban. Al paso de los años, y porque la gente nos preguntaba mucho de dónde podrían volver a comer esas recetas que ya casi nadie preparaba, pues también la gente me dejó saber que era importante tener un espacio y quienes interpretaran esas recetas, casi en desuso algunas de ellas. Y para el 2011 fue que procuré formar este grupo de cocineras tradicionales, a las que llamé Mujeres del Maíz, por el perfil de ellas, porque son mujeres que nacieron en los maizales y crecieron ahí. Como equipo, yo no quería que sintiéramos que trabajáramos, que estábamos realizando un trabajo como tal, sino más bien lo que yo pretendía era una armonía muy bonita, que fluyéramos como familia, ¿no? Familia en el maíz. Y así fue, así se dio, y desde 2011 a la fecha. Mira, cuando íbamos a los diferentes eventos, a muestras gastronómicas, en un inicio, la verdad es que lo hacíamos con muchísimo gusto. Sin embargo, bueno, ya después de un tiempo, poco a poco nos dimos cuenta que, además de ser muy pesado, de repente económicamente pues no nos remuneraba lo que necesitábamos, ¿no? Y por esa razón comenzamos a retirarnos un poco de esto. Sin embargo, bueno, pues compramos un lugarcito en el Teuchiteco, en Agualulco de Mercado, y ahí pusimos, es en donde vivo, ahí tienen su casa, y entonces yo les ofrecí a ellas prestar el patio de la casa para recibir grupos, y así hacemos, cada 15 días. Bueno, ahorita estamos en receso, pero entrando enero, la intención es esa, cada 15 días seguir recibiendo grupos, ya sea para desayunos o para comidas, pero todo es con reservación porque no somos restaurante. Eso es muy importante hacer hincapié. No somos restaurante, todo tiene que ser a través de Facebook. Lo mínimo de los grupos que recibimos son 30 personas y el máximo 45. Mira, igual recibimos grupos, tenemos 3 talleres que están registrados en la Secretaría del Trabajo. Esto significa que podemos dar reconocimientos oficiales. Uno de ellos, que es el que más procura la gente, se llama el Tayul,
que significa el maíz. Entonces, bueno, en él enseñamos no solo a hacer el nixtamal tradicional, sino el nixtamal de ceniza, diferentes sabores de los nixtamales como se les daba hace muchos años, diferentes colores, pero a base de plantas, no con verduras ni cosas de este tipo, ¿no? Sino realmente, pues como en su tiempo se utilizó, y pues se preparan diferentes platillos, y al final del taller la gente los puede probar. O sea, nos reunimos todos, nos sentamos y comemos todo lo que se preparó, y esos talleres los imparten directamente las mujeres del maíz. Tienen una coordinadora, por supuesto, pero ellas directamente son quienes lo imparten. Mira, yo creo que hablar de rescate como tal no es tan sencillo. O sea, porque un rescate es algo que está prácticamente extinto y que lo estás literalmente rescatando, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, habrá recetas que estamos recuperando. En el caso de rescate, que yo considero como un rescate literalmente, es un turco de haba que tuvimos oportunidad de recuperar en Lagunilla. Esto es municipio de Tapalpa. Fue algo maravilloso. Claro que con la persona que cocinamos, ella ya falleció hace mucho, pero la receta se recuperó. Hubo un momento en la preparación de ella que la hija de la señora que nos estaba enseñando, doña Cruz, la hija de 75 años, Amparo, le preguntó, le dijo: mamá, ¿por qué nunca nos hiciste este platillo y por qué nunca nos enseñaste que lo sabías hacer? Y la señora, pues ya una persona muy grande, tenía 98 años, le dijo: porque ustedes nunca me preguntaron. Entonces, pues, ¿cómo podrían preguntar lo que nunca vieron? Y doña Cruz nos decía que ella la última vez que lo vio y lo probó fue cuando ella tenía 8 o 9 años, cuando llegaron los revolucionarios ahí al rancho y los hicieron que abandonaran el rancho. Entonces, eso nos habla de que realmente son recetas que estaban en el olvido. Y gracias a pues a ratos yo digo necedad, de estar insistiéndoles a las personas mayores, hacemos que revivan estos recuerdos, y de ahí salió, ¿no? Entonces, esto es el caso de este turco, de este poblado específico, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchas otras recetas que tuvieron su tiempo, su época, que fueron comunes por el mismo ambiente de pobreza en algunas ocasiones, pero con unos sabores excelsos. Para mi gusto, un ejemplo de este tipo de platillos es el picadillo de semilla. Es un sabor, bueno, de lo más fino, de lo más gourmet que se pueda uno imaginar. Mira, tenemos la convicción, ojalá lo logremos, de hacer una colección, cuando menos de 12 libros, en formato sencillo, no muy caros, para que realmente puedan ser accesibles para la mayoría de las personas. Entonces, ya hay varios tomos, ya están publicados, y creo que eso es una primera etapa, ¿no? El que la gente, los jóvenes inclusive, puedan tener acceso a la información, porque en realidad hay poco. Un segundo paso es la escuela de humo que tenemos, que es muy pequeñita, pero bueno, ya estamos haciendo algo. Viene un proyecto, cuando menos ya está planteado, interesante, en Tequila. Entonces es la parte de enseñar, o sea, publicar sí, pero hay que enseñar, porque hay muchas cosas que aun cuando uno quiera redactarlas lo mejor posible, no necesariamente toda la gente lo comprende. Son técnicas que, como se desconocen por completo, sí se hacen complicadas. Ya cuando las ves trabajar se simplifica.
Mira, creo que justo lo que está comenzando a suceder en Jalisco es algo que en un primer momento, por unas milésimas de segundo me desconcertó, pero más o menos un minuto después me hizo sentir tan bien, tan bien y tan resuelta a seguir impulsando lo que estamos haciendo. Te pongo el ejemplo. En alguna ocasión nosotros invitamos a unas personas, unas mujeres de Tlajomulco, a que participaran en nuestro grupo de Mujeres del Maíz, y fueron. Después de un tiempo, el año pasado, hubo otro evento importante aquí en Guadalajara sobre cocineras tradicionales. En ese evento, cuando fue su primera edición aquí en Guadalajara, me buscaron los organizadores y yo les pedí que se hiciera algo realmente apegado a la cocina tradicional. En consecuencia, era esencial que hubiera fogones, que hubiera leña, y pues las mujeres de Jalisco, buenas cocineras tradicionales, trabajándolo. Ese evento lo trabajamos Mujeres del Maíz, junto con Secretaría de Cultura. Al año siguiente volvimos a ir, pero ya hubo un enfoque un poquito distinto. Yo hubiera querido que tuviera otras aristas, o sea, que no fuera un simple repetir el proceso, sino que se creciera, que se agregara, que se enriqueciera. El año, en su tercera edición, por las razones que sean, nosotros pues no participamos. Y sin embargo me di cuenta que quienes sí fueron estas mujeres de Tlajomulco, en el afán de ser ellas protagonistas, lo cual primero sí me desconcertó y luego dije, realmente es un lujo, es muy bonito cuando has podido influir de tal manera en estas generaciones, en estas cocineras más o menos jóvenes, digamos, que están queriendo recuperar esta cocina de humo, de presentarse en diferentes escenarios, y lo están logrando. ¿Qué me inspira? Yo creo que la vida misma, la vida como tal, para mí, por ejemplo, los amaneceres es todo en mi vida, sinceramente. Y los amaneceres en mi ranchito, ¿sí? Es una cercanía con Dios, un contacto con Él, el saber y ratificar día con día que tenemos una misión, que para algo concreto y específico nacimos, que estamos trabajando para eso, y cada día que lo vas viendo cómo se va cristalizando tanto esfuerzo de tantos años, y que finalmente se dan esos logros, esos avances, que hay más reconocimiento, más personas interesadas en conocer y comer nuestra cultura. Eso es lo que te reconforta. Y la imaginación, que afortunadamente no la he perdido, ¿sí? Sigo imaginando cosas, inventando cosas, sacando nuevos proyectos, nuevos giros. Pero yo creo que en todo momento lo que ha prevalecido es la pasión. Sí, a mí no me gusta trabajar. No, yo en el momento en que siento que es trabajo, cambio el rumbo. Y qué decirlo, ¿no? Cuando además tengo unos nietos que quieren caminar detrás. Eso es, sí, no puedo pedirle más a la vida.